Uno de los grandes temas que a veces se habla menos de él de lo que se debería hablar. ¿Por qué? Porque es un tema complejo, es un tema complicado, aunque nos termina relacionando a todos con él. Es, por una parte, las causas y por otra parte, las perversiones que existen en la deuda pública que han adquirido los estados y los municipios. Lo vamos a platicar con Gladys López de la revista Alcaldes de México. Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Oye, a ver, se ha hablado mucho de la deuda pública de los estados y municipios. Yo entiendo, tú me corriges si estoy equivocado, que hay estados y municipios que se han endeudado, digamos, en buena lid. Trabajando eficientemente y bueno, y con deudas manejables. Hay estados y municipios que se han endeudado de una forma increíble, incomprensible. Así es, podemos clasificarlo en esos dos grandes grupos. Aquellos estados y municipios que han destinado, que han generado deuda para crecimiento, para desarrollo, para inversión de infraestructura y que es totalmente sana para el desarrollo de las localidades. Y por otro lado tenemos las deudas que han rebasado la capacidad de pago que tienen en función de sus participaciones federales y en función de sus propios ingresos, y se va creando un déficit que además de desconocido en algún punto, se torna impagable y en algunos casos incluso hasta quiebra. Oye, cuando decimos que se torne impagable, ¿realmente son impagables la deuda de los estados y municipios? Porque son impagables por los estados y los municipios, pero le siguen prestando porque se supone que en última instancia la federación los avala, ¿no? Así es, esa es parte de las perversiones. Por un lado, los bancos les dan, bueno, empecemos desde el principio. Las deudas se convierten impagables porque las hacen a cuenta de sus participaciones federales. Cuando rebasan ese monto de los ingresos que van a percibir, evidentemente ya no es posible pagarlas. Además de que no hay un fortalecimiento de sus finanzas internas que les permita, por otro lado, sanear esos adeudamientos. Y hay una parte perversa en el sentido de que, pues bueno, por un lado, los congresos locales me autorizan esa deuda. Esos congresos locales normalmente son de la mayoría del grupo político del gobernador o en su caso del alcalde con los regidores, y de alguna manera pues se va respaldando esa contratación de deuda excesiva a lo que les ingresa. Por otro lado, hay bancos que les otorgan, a pesar de que saben lo comprometido que están en sus finanzas, les otorgan préstamos a corto plazo con tasas muy altas y que en su momento tampoco pueden pagar, y esas deudas son las que luego no tenemos detectadas y que al momento de no pagarlas se hace una reestructura en donde se sigue generando un adeudo mayor. Entonces, pues ahí tenemos algunos escenarios de cómo se vienen dando estas perversiones, sobre todo en el caso de que los congresos locales son justamente los que tienen que supervisar las cuentas públicas, apoyado por los órganos de fiscalización, y los que al mismo tiempo estarían determinándole a los órganos de fiscalización cuáles son de esas cuentas públicas las anomalías que vale la pena revisar con mayor acuciosidad. Entonces, al final, recae en los congresos locales que de alguna forma el gobernador en su momento pues tiene afines en esa mayoría parlamentaria. Ahora, hay quienes dicen que esta deuda de estados y municipios debe ser absorbida con una suerte de amnistía fiscal por la federación. ¿Debe ser absorbida por la federación o se debe decir, señores, a ver cómo le hacen, pero paguen? En ese punto, efectivamente ya hay un debate por la iniciativa privada. Lo que están dejando de enterar los gobiernos de los estados a la federación son los recursos que provienen de la retención del impuesto sobre la renta y en algunos casos del Seguro Social y del ISSSTE. Entonces, históricamente en el 2008 se da una condonación de esos impuestos que deben de enterar y que de alguna manera ellos retienen. Se había dicho que era la última vez. Hoy en día estamos nuevamente en el mismo esquema. Lo que a mí me parece distorsionado es que el impuesto sobre la renta
se decida que se condone. El impuesto sobre la renta debe ser enterado porque corresponde a un impuesto que se le retiene a los trabajadores y porque por otro lado el sector empresarial tiene la obligación, y en su caso de no cumplirlo es penal para el representante legal de la empresa. Yo creo que el impuesto sobre la renta debe ser enterado y que si se quiere, se desea o se requiere apoyar a los gobiernos de los estados para hacer frente a sus compromisos financieros, mandarlo vía otra cuenta, con otro nombre. Lo que me parece es, yo me quedo con esto que al final no es mío, pero es tuyo, me lo condonas, que yo le retuve a los trabajadores. No, cuando si lo hace un particular, termina preso, para decirlo gráficamente. Me parece que es innecesario que se tenga que hacer con el mismo nombre. Eso es lo que causa ruido, lo que no se ve claro, lo que no se ve transparente. Que exista claramente la obligación de enterar el impuesto sobre la renta y todas las retenciones que tengan de Seguro Social y del ISSSTE, y que si es necesario y se considera por parte del Congreso y de la Secretaría de Hacienda de apoyar por hacer frente a esas deudas, pues que sea otra vía de apoyo presupuestal o económico para que esto suceda, pero no continuar con esa perversión de todos modos, si lo hago no pasa nada y me puedo quedar con él. Hoy existe una iniciativa también de que ese impuesto se quede una parte para deuda y otra parte para inversión en infraestructura, pero ya que claramente ese impuesto se quede ahí. Ese impuesto es importante porque corresponde, el gasto de los estados, el 70% es para nómina. Y si de ese impuesto calculamos que aproximadamente de ese 70 al 20% es un impuesto sobre la renta, le vas contando y es un impuesto importante. Claro, y estamos hablando de miles de millones de pesos. Así es, no es tan sencillo, y el asunto aquí estriba en la claridad de las reglas. Que existan claridad de las reglas, que lo que pertenece a una bolsa se quede ahí, se entregue, y lo que tenga que apoyarse vaya por la vía respectiva, con la autorización respectiva, que se transparente las deudas que se tienen por parte de los estados. Hay grandes sorpresas como la que vimos en Tabasco, Jorge, en el sentido de que una cosa es la deuda pública que se informa y se reporta porque se tenga que hacer así por los montos y tenga que pasar por los congresos, y otra cosa es la deuda en pasivos que se tiene con la propia federación en estos impuestos que ya hablamos y retenciones, y la deuda con proveedores. La deuda con proveedores es sumamente importante, y aquí hay otra perversidad: la costumbre de no pagar los propios compromisos que se tiene de una administración saliente o endeudar, y hay el de atrás paga, ¿no? O esta no es mi administración, por lo tanto yo no lo pago. Ahí se afectan empresas que participan en licitaciones o en concursos o en adquisiciones correctamente y cumplen. Claro. Pero bueno, es uno de los grandes temas. Habrá que ver, tiene dentro de las reformas que se tienen que analizar, y dentro particularmente de la reforma hacendaria y fiscal, este es uno de los grandes temas. La deuda pública, cómo manejar la deuda pública de estados y municipios, más allá incluso de la coyuntura, más allá de lo que hacer en este momento, porque como decíamos, hay estados y municipios que han manejado muy bien sus finanzas, hay estados y municipios que lo han manejado en forma catastrófica o en forma corrupta. Así es. Y sin duda, Jorge, la parte más importante de la cual considero que no se ha hablado, o que al menos no hemos tenido una claridad, es en que exista la transparencia de la deuda, de toda la deuda, de la deuda pública y de la deuda en pasivos, que solo se resuelve hasta la ley de armonización contable en 2014, pero que ya deberíamos de estarla instrumentando por esta coyuntura de la cual hablas. Que se regule correctamente, que no se deje nuevamente en los estados y en los municipios la capacidad de endeudamiento con sus congresos, y yo concluiría con un sistema de consecuencias. No existe un sistema de consecuencias eficaz para aquellos casos en los que se esté comprobando que no existió responsabilidad en el endeudamiento, que no existió claridad en el ejercicio de los recursos, o que se desviaron en algún punto del camino. Los órganos fiscalizadores están verdaderamente, pues desde su origen, con cierta perversión. Vienen de los congresos locales, vienen con presupuesto propuesto por el gobernador, y evidentemente
sus funciones de fiscalización tampoco alcanzan para cubrir toda la cantidad de municipios y los ejercicios de 3 años, ¿no? Y los tiempos de ejercicio y de reporte. Gladys, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, esta noche. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gladys López, de la revista Alcaldes de México.